Olis, Olis. Nos reencontramos después de largo tiempo para ver los últimos temas del de- programa del año, de la materia. Eh, Hemos podido ver la última vez algunas cuestiones alrededor del neoliberalismo eh, y vamos a recoger algo de lo que vimos sobre el neoliberalismo y también vamos a recuperar algo de lo que vimos cuando vimos la cuestión de la radicalización de las masas en los 60, que es que eh, la otra cara de estos procesos fue lo que sucedió con el bloque socialista. O sea, poco más o menos entre un tercio y casi la mitad del mundo se encontraban a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial bajo el dominio digamos, de regímenes de tipo soviético o regímenes construidos a partir de la transformación de la Unión Soviética como consecuencia de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial en una gran potencia con una eh, gran capacidad de ejercer influencia sobre, en principio, las zonas de un cordón de países que la rodeaba geográficamente. Por supuesto que poco después esta influencia fue más allá de esta proximidad geográfica y ya entra en el juego de lo que llamamos la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el bloque occidental capitalista y el bloque oriental socialista. Nosotros cuando vimos la radicalización de las masas tuvimos la oportunidad de ver que el proceso de radicalización de las masas afectó también al bloque socialista eh, por la vía del surgimiento de movimientos reformistas, movimientos que querían que hubiera insatisfechos por las insuficiencias y por el estancamiento en muchos aspectos, pero sobre todo a nivel político y cultural del comunismo de tipo soviético, sobre todo en Europa del Este, eh, exigían o habían empezado a exigir reformas, ¿no? Reformas liberalizadoras. Eh, Esto tuvo suerte desigual, digamos, hubo distintos intentos, eh, algunos llegaron demasiado lejos para lo que estaban dispuestos a permitir las autoridades partidarias locales y sobre todo el Partido Comunista Soviético, y la mayoría y a las que habían llegado más lejos terminaron en represión y las que no llegaron tan lejos terminaron reduciéndose a algunas reformas económicas eh, menores o terminaron revirtiendo pacíficamente, pero revirtiendo los cambios que se habían hecho. Eh, Hubo casos en los que el cuestionamiento llevó a una ruptura de tipo oficial. Ese fue el caso de China. China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, eh, por distintos motivos, comienza a cuestionar y rompe, lleva a la ruptura de relaciones con la Unión Soviética. Con lo cual el comunismo chino comenzó a transitar un camino muy diferente al de la Unión Soviética, primero la radicalización maoísta y cuando muere Mao a mediados de la década del 70, bajo el camino de la liberalización de quienes sustituyen a Mao y que abandonan su discurso extremista eh, para pasarse a posiciones mucho más moderadas y de reforma liberal que convirtieron a China en lo que es hoy, digamos, una potencia, pero una potencia en buena medida capitalista. Eh, una potencia capitalista, pero bajo la conducción de hierro del Partido Comunista Chino. Eh,
Ahora, posterior, este fracaso del movimiento reformista, muchos años después, dio lugar a una serie de problemas que en la medida en que siguieron sin arreglarse o sin solucionarse, terminan llevando a la crisis final de todos los regímenes comunistas del bloque oriental y su caída a fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? En ese ciclo que va del 89 al 91, ¿no? Y que se cierra con la desintegración de la Unión Soviética y que es el fin de esa larga etapa de construcción de una forma de socialismo que había comenzado con la Revolución Rusa de 1917. Eh, Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y que además este proceso fue paralelo al del ascenso del neoliberalismo. Y podríamos decir que sin esta decadencia y crisis final del bloque socialista, no se puede entender el ascenso y después el triunfo absoluto en la década del 90 del neoliberalismo. Que el capitalismo neoliberal haya podido hacer las cosas que hizo en la década del 90, encuentra buena parte de su explicación en que no tenía alternativas, que no tenía digamos, enemigos significativos, que no tenía un modelo opuesto que fuera un referente para, para oponerse, para cuestionar, para criticar. No había otra opción. Y no había nada que amenazara la política del neoliberalismo y la estrategia del neoliberalismo. Por eso el capitalismo neoliberal pudo hacer todo lo que hizo en los 90, porque ya no estaba la Unión Soviética del otro lado, no había nada del otro lado prácticamente, no había nada amenazante. Y de alguna manera sigue sin haberlo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros, insisto, retomando. En la década del 70, las sociedades comunistas del bloque oriental cayeron en una situación de estancamiento económico y social como consecuencia del fracaso de los intentos de reforma de la década del 60, una de cuyas máximas expresiones fue la llamada Primavera de Praga, o sea, el intento de Checoslovaquia, uno de estos países del bloque socialista, de llevar adelante reformas liberalizadoras, sobre todo a nivel político y cultural. Claro, la consecuencia de esto fue que, digamos, si bien los partidos comunistas más leales a la ortodoxia tradicional del comunismo soviético lograron ahorrarse un problema que es tener que lidiar con una situación de apertura que no siempre es fácil, te puede desbordar, se te puede ir de las manos. Digamos, lograron conservar el control, pero no solucionaron los problemas estructurales por los cuales habían surgido esos intentos de reforma y esos movimientos de protesta, de cuestionamiento. Y esos problemas se fueron agravando a lo largo de la década del 70 y en los 80 ya se volvieron inmanejables. ¿Cuáles eran estos problemas? Bueno, muchos de estos problemas eran de tipo eh, económico, económico y social, que eran la extrema centralización y verticalidad de la economía, un nivel de planificación de la economía por parte del Estado extremadamente rígido, poco flexible, que no tenía muchos márgenes para hacer ajustes, correcciones, la falta de incentivos a la iniciativa de los productores, o sea, vos no tenías, digamos, había un plan que vos tenías que cumplir y no solo ese plan era difícil de corregir o era muy inflexible a las correcciones, sino que además el Estado no te daba a vos como productor, no te daba ningún incentivo para que vos produjeras más, para que vos introdujeras cambios tecnológicos o nuevas formas de producir que aumentaran la eficiencia. No, vos tenías que cumplir el objetivo del plan, más o menos arreglate. No había muchos incentivos a la innovación, a cambiar las cosas, a tratar de hacerlas mejor. Como consecuencia de esto había niveles bajos de productividad y de eficiencia. Y esto era particularmente grave en el caso del sector agrícola. Por ejemplo, la Unión Soviética eh, es un caso muy representativo. Digamos, la Unión Soviética, el país geográficamente en cantidad de territorio más grande del mundo, con mayor cantidad de superficie para cultivar,
en la década del 70 tenía que importar cereales para poder producir alimentos. ¿A quién se los importaba? Argentina. Argentina fue uno de los más importantes exportadores de grano a la Unión Soviética, o sea que Argentina, siendo un país grande, pero 10 veces más chico que la Unión Soviética, le exportaba cereales al país que más superficie tenía para cultivar. Esto, entre otras cosas, se debía a que la agricultura soviética era muy ineficiente, tenía bajos niveles de productividad y no lo podían resolver. Digamos, intentaron de muchas maneras, pero no lo podían resolver. La innovación tecnológica era decreciente, había poca diversidad en la oferta de productos. Tengan en cuenta que lo que nosotros conocemos, por ejemplo, esta posibilidad de ir, no sé, a un comercio de electrodomésticos y poder elegir entre, no sé, 7 marcas distintas o 10 marcas diferentes de televisión, de computadora. Eso en la Unión Soviética, en el bloque socialista en general, ni siquiera, incluso en la Unión Soviética, que era el país más poderoso de todos, en este bloque, no existía. O sea, había una marca de televisión, había una marca de lavarropas, o sea, había una única marca para todo y muy pocos modelos para elegir, cuando había más de uno. Digo, en general, o sea, la oferta de productos era muy limitada, muy pequeña. Vos comprabas lo que había, no, no era una economía de oferta diversa y abundante de productos. Por otro lado, había un peso excesivo de la industria pesada y de los gastos de defensa. O sea, la carrera armamentística llevó a la Unión Soviética y a los países del bloque socialista a privilegiar la inversión en los sectores de la industria que permitían fabricar armas. Y buena parte del cambio tecnológico, de la modernización, pasaba por ahí. Esto llevó a descuidar, por ejemplo, toda la industria de bienes de consumo. Razón por la cual pasaba lo que les decía recién. Una marca de heladera, una marca de, o un modelo de televisor, un modelo de auto, que además tampoco todos podían tener auto porque tenías que pedirlo y tardaba años en dártelo. El tema con el teléfono pasaba algo parecido. Pero esto también se debía a que buena parte de la inversión estaba orientada a abastecer la competencia militar con los países capitalistas. Como no había dinero suficiente o capital suficiente para todo, tenían que priorizar sectores. Y siempre eh, el- lo que recorrió todas las administraciones de los países socialistas era privilegiar el sector de la industria de defensa. Bueno, después las consecuencias de todo lo que acabo de decir era, bueno, el desabastecimiento frecuente, periodos de inflación alta, porque la oferta de productos tendía a reducirse y eso hacía que los precios fueran más altos. Entonces se hacían colas, por ejemplo, para comprar pan o para comprar... Esto no pasaba todo el tiempo, pero había periodos en que sucedía. La crisis económica se manifestaba así, en desabastecimiento de productos y inflación alta. Y después eran economías de salarios bajos. Esto también era una consecuencia del hecho de que el Estado te abastecía de todo. O sea, esto de tener que pagar por la salud, pagar por la educación, pagar alquileres altos, que es lo que nos pasa a nosotros. Era algo que en las sociedades comunistas del bloque oriental no pasaba. O sea, vos tenías garantizado la mayor parte de los servicios y de los bienes de manera gratuita o de precios ridículamente bajos, con lo cual, digamos, la necesidad de tener un salario alto era muy relativo. A los problemas económicos sociales, que en la década del 80 se notaron mucho que eran los digamos, de alta gravedad y que eran como lo más visible, se sumaban los problemas a nivel político y cultural. Por empezar, eran regímenes de partido único, o sea, había un único partido legal, que era el Partido Comunista, y la posibilidad de que hubiera no solo partidos opositores, sino también líneas internas en el Partido Comunista, o sea, que hubiera distintos grupos dentro del partido, estaba eh, prohibida o estaba muy limitada. Con lo cual, claro, las posibilidades de expresión eran muy reducidas.
Por otro lado, había una política autoritaria y represiva con la oposición y con todo cuestionamiento del sistema. O sea, todo lo que era el trabajo de inteligencia dentro de la sociedad para mantener el control de los ciudadanos, eso era constante. O sea, los servicios de inteligencia dedicados a la seguridad interior en los países socialistas tenían un desarrollo gigantesco incluso en comparación con las grandes potencias capitalistas. O sea, era aparatos de control muy grandes, muy densos, con niveles de infiltración en distintas organizaciones de la sociedad, muy extendidos en las universidades. O sea, eran regímenes muy celosos del control y de cualquier cuestionamiento que pudiera haber. En cualquier cuestionamiento veían un riesgo para el sistema. Después había, por supuesto, una fuerte imposición de una ideología y una cultura oficiales por parte de un Estado que estaba totalmente identificado con el partido. Sus consecuencias eran grandes limitaciones a la libertad de expresión y la censura a toda expresión artística alternativa. O sea, había incluso pautas oficiales para la producción cultural, o sea, para la forma de hacer, de escribir, la forma que tenía que tener el arte, digamos, las artes plásticas, la forma de hacer cine. Había pautas a las que los autores tenían que atenerse. Y no podían salirse de esas pautas porque automáticamente les censuraban, les recortaban lo que hacían, se lo censuraban totalmente, o le decían que lo tenía que cambiar, o le quitaban el financiamiento. No, no había mucho. Fueron pocos los que pudieron escapar a la censura de utilizando un lenguaje más inteligente, pero la mayoría se veía muy limitado en lo que podía hacer. Y después, bueno, ¿qué forma tenía el régimen de partido único? Y el de prácticamente una oligarquía, ¿no? Una minoría de dirigentes y de funcionarios que monopolizaban el poder político y gracias a ese monopolio del poder tenían acceso a diferencial a los recursos. Y por lo tanto tenían como un estatus, una jerarquía y una serie de privilegios ligados al hecho de que eran dirigentes del partido y funcionarios del Estado. Eh, Podríamos decir que eh, en la sociedad comunista del bloque oriental había como una capa superior formada por estos dirigentes del partido y funcionarios del Estado que gracias al acceso diferencial que tenían a los recursos por tener la posición que tenían, estaban por encima de la mayor parte de la sociedad. O sea, eh, lo que era bastante incoherente digamos, con la idea propia del comunismo de eliminar la sociedad de clases, de que hubiera igualdad, de que... Bueno, desde mediados de la década del 50, eh, a raíz de estos problemas, que son problemas originales de la Unión Soviética y que posteriormente la Unión Soviética le transfiere a todos los países que después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, desde mediados de los 40, se organizan de manera muy parecida, tomando el modelo soviético. Ya a mediados de la década del 50 surge una división primero en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y que va a marcar el conflicto político en todo el bloque socialista, ¿no? Y se va a trasladar de la Unión Soviética a todos los países del bloque, que es la división entre reformistas y conservadores, es decir, los que se querían mantener leales a la ortodoxia comunista establecida por Stalin, digamos, el dirigente histórico de la Unión Soviética y prácticamente el fundador del sistema tal como se lo conoció y se mantuvo, y del otro lado los que querían introducir cambios, los que entendían que lo que hizo Stalin fue correcto para una etapa, pero tuvo errores y excesos que hay que corregir, y además lo que fue de una etapa no tiene por qué seguir siendo exactamente igual después. Entonces digamos, hay que corregir lo malo y hay que introducir cambios para actualizarlo, para no quedarnos en el tiempo. O sea, los reformistas generalmente todo lo que van a proponer va a ser cambios que signifiquen la liberalización
política, económica y cultural del régimen. O sea, sin abandonar el comunismo, lo que ellos van a decir es, bueno, hay que ser más flexibles, hay que introducir cambios, hay que darle más participación a, digamos, al pueblo, eh, hay que establecer mecanismos para que puedan expresar cuestionamientos, quejas, porque nos sirve también para corregir. Hay que mejorar la economía, porque así, digamos, marchamos al estancamiento y eso no puede durar para siempre. Hay que darle más libertad digamos, a, a los artistas para que puedan, digamos, para que puedan crear, hay que darle más libertad a los periodistas para que puedan eh, señalar los principales errores o los problemas de la sociedad, etcétera. Por su parte, los conservadores van a oponerse a cualquier modificación. Digamos, o bien, por supuesto, en el espejo invertido van a oponerse a todo cambio. No hay que cambiar nada, hay que mantenerlos en la nuestra. Si cedemos, aunque sea un centímetro, eso es un centímetro que cedemos ante nuestros enemigos internos y esto siempre es funcional a el bloque capitalista. Entonces, no podemos aflojar. Eh, Estos van a tratar de preservar la herencia estalinista en su forma más pura. Eh, en el caso de la Unión Soviética, siempre va a haber distintas etapas, ¿no? De este enfrentamiento entre reformistas y conservadores. El primer periodo va a ser con Nikita Khrushchev, quien llegó a ser máximo líder de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, que hizo, que protagonizó el primer intento reformista, ¿no? Liberando a presos políticos, reduciendo la censura en la cultura, permitiendo una mayor crítica al gobierno, impulsando cambios económicos, sobre todo orientados a mejorar la eficiencia y la productividad en el sector agrícola. Sin embargo, lo que siempre le pasaba a los reformistas es que los primeros resultados de sus cambios, sobre todo económicos, eh, no eran buenos, no eran positivos. Claro, y si a esto le sumamos que permitían, por otro lado, una mayor apertura a la crítica desde los medios de comunicación, la cultura y una mayor movilización por parte del pueblo, claro, ahí saltaban los conservadores para decir, ¿ves? Digamos, tu fracaso en la economía y tu permisividad a la crítica están poniendo en riesgo el sistema. Entonces automáticamente venía la contraofensiva de los conservadores que desplazaban a los reformistas y restablecían el orden tal como era. Revertían todas las medidas y demás. Así le pasó a Khrushchev, que fue desplazado por la facción conservadora del partido, liderada por Leonid Brezhnev, que fue el máximo líder soviético desde 1964 hasta 1982. Fue quien más gobernó después de Stalin. Eh, en la etapa de Brezhnev se restableció la censura y la represión a opositores, se evitó cualquier reforma económica de importancia, creció excesivamente el gasto en defensa, se endureció mucho la política exterior, que llegó a su punto límite con la invasión a Afganistán, digamos, empezó con la invasión a Checoslovaquia para suprimir las políticas reformistas de la primavera de Praga en 1968 y tuvo como su cierre con la invasión a Afganistán, que termina siendo desastrosa en todos los aspectos, militar y económico, para la Unión Soviética, ¿no? El resultado de este largo periodo conservador fue el estancamiento económico, el deterioro de la situación social, donde que uno lo empieza a ver en todos los indicadores que tuvo la Unión Soviética en este periodo, cómo van empeorando los indicadores sociales. Por ejemplo,
aumenta la cantidad de abortos, aumenta la cantidad de suicidios, aumenta el nivel de las adicciones como el alcoholismo, aumenta el ausentismo laboral, o sea, la gente faltaba cada vez más al trabajo. O sea, eso es como que va dando cuenta de una sociedad que se está desintegrando poco a poco, porque no hay alternativas, porque no hay cambios, porque hay una sensación generalizada de opresión. Ahora, después de la muerte de Brezhnev hay un breve espacio y en el 85, 1985, los reformistas vuelven al poder con el ascenso de Mikhail Gorbachev, un miembro joven del partido, desligado del sector conservador y cercano a lo más dinámico de los reformistas, ¿no? Que va a emprender el proyecto más ambicioso de transformación que hubo en la Unión Soviética. Mucho más ambicioso que el que había intentado Khrushchev en la década del 60. Eh, y los pilares de este proyecto fueron la perestroika, y, que significa reestructuración, y la glasnost, que significa apertura. Habíamos dicho la perestroika y la glasnost. La perestroika, que significa, insisto, vuelvo, reestructuración, consistió en una reorganización de la estructura económica soviética con el objetivo de pasar de la planificación centralizada recontra rígida que había heredado el estalinismo y que se había mantenido con pocas modificaciones, a lo que se llamó socialismo de mercado, es decir, una economía controlada por el Estado, pero donde eh, se permitía una mayor acción de la oferta y la demanda, o sea, una mayor liberalización de la economía, que actuara más el mercado para determinar precios y que eso permitiera aumentar la eficiencia y la productividad y los incentivos a los productores. También se va a permitir eh, va a dar un mayor margen a la propiedad privada, cosas que no iban con el sistema eh, soviético clásico. Entonces se liberalizaron precios, se le dieron más autonomía a las empresas estatales para que manejen sus asuntos, ¿no? Se permitieron inversiones extranjeras, o sea, en la Unión Soviética va a ingresar por primera vez Coca-Cola, McDonald's, se va a abrir un McDonald's en Moscú, algo de increíble, eh, y se introdujo de manera limitada la propiedad privada. El Estado sigue manteniendo el control de la economía, pero es como que se le abre una ventanita a cosas que eran propias del sistema capitalista. Todo esto con el argumento de que eran elementos positivos del capitalismo que no había que negar y que le podían permitir al socialismo ser más eficiente y funcionar mejor. Bueno, por otra parte, la glasnost consistió, por un lado, en la liberalización del sistema político y cultural, ¿no? Reduciendo la censura y la represión, liberando presos políticos, abriendo los medios de comunicación a la crítica de los ciudadanos y el debate público, habilitando el debate público sobre los problemas de la sociedad, ¿no? Eh, Mayor transparencia en la información oficial, digamos, el Estado comunista soviético era como muy discrecional, digamos, no informaba a los ciudadanos, digamos, le daba muy poca información a los ciudadanos, muy limitada, y nunca le decía absolutamente toda la verdad. Eh, bueno, con la glasnost, la idea, que significa nuevamente apertura, la idea era, no, bueno, transparencia total, toda la verdad de los ciudadanos, no hay nada que ocultar, hay que abandonar las prácticas de ocultamiento, de discrecionalidad, de secreto, de confidencialidad. Después, por supuesto, una democratización del sistema político y la administración con menos control del partido o de los funcionarios dirigentes del partido sobre los medios, sobre las universidades, sobre el funcionamiento de la administración, ¿no? Mayor ingreso de dirigentes independientes, ¿no? O sea, que no fueran del Partido Comunista, sino que fueran de otras organizaciones.
Eh, Finalmente, además de la perestroika y la glasnost, Gorbachev trató de llevar adelante una política exterior de negociación con Occidente, eh, introduciendo progresivamente el desarme, o sea, tratando de hacer acuerdos para el desarme, o sea, para la reducción de los gastos en defensa, para la reducción de la potencia militar soviética, para la desnuclearización, ¿no? O sea, la reducción de la cantidad de armamento nuclear de ambas potencias, ¿no? Eh, y también la no intervención en otros países del bloque socialista, que era lo que había pasado en Checoslovaquia, por ejemplo, en Hungría en su momento, o sea, no intervenir más en los asuntos internos de las otras repúblicas del bloque, sino dejar que cada una se arreglara como quisiera. Eh, Esto significaba que la Unión Soviética abandonaba casi unilateralmente la Guerra Fría, digamos, ponía fin unilateralmente a la Guerra Fría esperando que Estados Unidos le responda de la misma manera, cosa que no va a suceder exactamente. Estados Unidos todo lo contrario. Estados Unidos va a ver eso como un signo de debilidad y va a apostar a que se agudice la crisis interna de la Unión Soviética, lo que es muy lógico, ¿no? Es tu enemigo. Bueno, a pesar de las expectativas que despertó este proyecto reformista, los resultados que tuvo no fueron los que Gorbachev y su grupo, su facción, esperaban, ¿no? Digamos, ¿por qué? Y es difícil explicarlo, lo que se podría decir es que quizás era demasiado tarde. Reformas que deberían haberse llevado adelante en la década del 60 o en todo caso en la década del 70, las estaba llevando adelante a mediados de la década del 80, cuando ya muchos de los problemas eran muy difíciles de revertir, eh, o donde para poder llevarlos adelante necesitabas un nivel de unidad en el partido que en la década del 80 ya no había. La división entre reformistas y conservadores era, eh, la división era demasiado profunda y era muy difícil recomponerlo. Y, y un cambio así, sin unidad de la dirigencia política, no lo podés, es muy difícil que tenga éxito. Sobre todo cuando estás tan atrasado en esos cambios. En este sentido, las reformas económicas de Gorbachev en los 80, la perestroika, terminaron desorganizando el sistema, al punto de acelerar su desintegración. O sea, vos tenías más o menos las cosas controladas, solo que no funcionaba bien. Ahora, una cosa es que un sistema no funcione bien y otra cosa es que directamente caiga en el caos y no pueda resolver ni responder a nada. Entonces, la inflación, el desabastecimiento, el mercado negro, el desempleo, la pobreza y el mal funcionamiento de las empresas empeoraron, se multiplicaron. O sea, los cambios fueron suficientes para desmantelar lo que había, pero no habían alcanzado para construir algo nuevo. Entonces te quedaste a mitad de camino, que es lo peor que te puede pasar, porque después de ahí lo que viene es el caos. ¿Y cómo lo revertís? O sea, el Estado pierde el control de la economía. En una sociedad que se basaba en un fuerte control estatal de todos los aspectos de la vida, incluyendo la economía, el Estado perdió el control de la economía, que afecta buena parte de la vida social de los ciudadanos. Por otro lado, la apertura cultural expuso muchas críticas y reclamos frente a los cuales el gobierno no estaba preparado para responder. O sea, de repente habilitaste que todos pudieran criticar todo, ¿no? Pero vos no reorganizaste el gobierno y el Estado de manera tal de poder responder de manera positiva a esto. Entonces, lo único que quedó que es que había crítica constante por todos lados, en el marco de una sociedad cuya economía se estaba viniendo a pique. Esto generó un fuerte desprestigio del gobierno y del Partido Comunista ante las masas y generó un gran desgaste. No, em, frente a lo cual no hubo una gran respuesta. Eh, por otro lado, a nivel del bloque, la liberalización política interna y la prescindencia de la Unión Soviética en la política de todo el bloque, que se expresó en no intervenir en las crisis políticas y en los asuntos internos de las otras
sociedades comunistas del bloque del Este, alentó a a las sociedades de Europa del Este, pero también, no solo a estas, sino también a los dirigentes de las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, que era una unión de repúblicas, ¿no?, a actuar con cada vez más autonomía respecto del gobierno central soviético. Eh, y esa autonomía en poco tiempo se convirtió en un reclamo de independencia, prácticamente. De la mano de fuertes movimientos nacionalistas que presionaban para romper con la Unión Soviética y el bloque e independizarse totalmente y en algunos casos incluso abandonar el socialismo. Esto alcanzó su punto culminante, su pico max, su pico y su punto culminante, con el ciclo que va desde la caída del muro de Berlín en 1989 en Alemania del Este, que era la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, la reunificación alemana y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Eh, los regímenes comunistas de Europa del Este se vieron inmersos en una fuerte crisis política por las movilizaciones opositoras, la situación de crisis económica y social, la falta de liderazgo en el bloque, porque la Unión Soviética, de la mano de Gorbachev, se había retirado del liderazgo. Entonces, claro, la mayoría de los partidos entraron en crisis y tuvieron que convocar a elecciones para descomprimir la situación. El resultado de las elecciones en cada caso fue la derrota de los partidos comunistas, su desplazamiento del poder y la restauración del capitalismo como nuevo sistema bajo una democracia liberal, donde incluso el Partido Comunista, en los lugares donde no fue prohibido, tuvo que cambiarse de nombre. O voluntariamente decidió cambiarse de nombre porque ya había entrado en crisis la idea comunista y bueno, para sobrevivir muchos dirigentes dijeron cambiémonos el nombre porque con la herencia del régimen no vamos a ir para ningún lado. Eh, por supuesto, la descomposición del bloque socialista a partir de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana activó la desintegración de la misma Unión Soviética, ¿no? Atrapada entre la impotencia de los reformistas que estaban en el gobierno, el caos económico, las declaraciones de independencia unilaterales, por ejemplo, de las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, que fueron las primeras, pioneras en esto, pero le siguieron repúblicas de Asia Central, eh, y finalmente, el último intento de los conservadores para evitar el colapso del sistema, lanzando un golpe de Estado, para recuperar el control y hacer lo mismo que habían hecho antes, por ejemplo, con el intento reformista de Khrushchev en la década del 60, que era, bueno, eh, ante el evidente fracaso de los reformistas, actuemos rápido y tratemos de revertir las medidas y restablecer el orden y salvar al sistema. El problema es que ya era demasiado tarde, porque el proyecto reformista había ido más lejos que nunca. Y los conservadores se habían debilitado lo suficiente y el comunismo estaba suficientemente desprestigiado como para poder volver atrás. El golpe fracasó, también en buena medida porque el partido estaba más dividido que nunca y muchos dirigentes habían empezado a ver que los beneficios de abandonar el comunismo, introducir el capitalismo y reciclarse en el marco de una democracia liberal, los beneficios eran mucho mayores que tratar de volver a lo que era el sistema, cosa que veían como casi imposible. Eh, el golpe fracasó e hizo posible la aparición de una nueva tendencia política liberal que aprovechó la derrota de los conservadores y la impotencia de los reformistas para tomar el poder e impulsar la liquidación final de la Unión Soviética que se desintegró oficialmente en diciembre de 1991 y no volvió nunca más. Eh, esto, por supuesto, algunos regímenes sobrevivieron en el mundo, como Cuba, como Corea del Norte, eh, pero bajo la forma estricta
que habían tenido los regímenes comunistas eh, bajo el estalinismo, el modelo comunista soviético estalinista, desde la década del 30 hasta la década del 70, eso no se mantuvo y no volvió hasta el día de hoy. Bueno, con esto terminamos por hoy y nos reencontramos pronto.